Abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Vamos a meditar en un versículo, pero vamos a leer el contexto también del pasaje, Hebreos capítulo 3. Allí está el pasaje, Hebreos 3, a partir del versículo 7, hasta el 10 vamos a leer. Dice la palabra, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como las provocaciones en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Repito el versículo 10, el cual vamos a tomar para la meditación y el mensaje. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias por abrir tu palabra, gracias porque nos has revelado, Señor, tus propósitos en esta palabra. También vemos cuánta compasión has tenido por nosotros, Padre, y queremos que el Espíritu Santo nos esté dando este alimento según la necesidad que tengamos en esta mañana. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sabemos que la palabra de Dios nos fue dada para salvación, ¿no? Pero también para santificación, o sea, crecer en santidad delante de Dios. A veces se puede conformar con la salvación solamente la persona, ¿no? Pero el Hijo de Dios debe desear crecer en santidad. Y hay experiencia vivida por otros, la cual también nos ha dejado Dios, nos ha dejado en la palabra para que aprendamos, para que no repitamos los errores y para que, por supuesto, tomemos ejemplos de hechos que le agraden a Dios, que aprueba el Señor, ¿no? Pensaba cuando preparaba este mensaje, conociendo la desobediencia del pueblo israelita, del pueblo de Dios, pensaba, digo, podemos nosotros pensar que no haríamos lo mismo que ellos, que no pasaría por nuestras cabezas el hacer un becerro de oro, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a hacer un becerro de oro? Si tenemos al Dios único y todopoderoso en nuestras vidas, ¿no? O quizás murmurar por ciertos gustos y placeres que antes teníamos en el mundo y que ahora ya el Señor nos pide que lo dejemos de lado, ¿no? Así como ellos tuvieron allí en el desierto cuando salieron de Egipto, que ambicionaban, añoraban los ajos, todo lo que allí comían, ¿no? Porque tenían el maná y no era suficiente. Pero en realidad el corazón de nuestro corazón y el corazón de los israelitas es el mismo. Es el corazón que nos engaña. Y así dice el profeta Jeremías, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos el mismo corazón que los israelitas y fue dejado esto, ¿no? Esta enseñanza para que no repitamos errores. Y a veces, si buscamos en las cosas que se equivocó el pueblo de Dios, el pueblo israelita, vamos a encontrar muchas cosas que se equivocó. Como vamos a encontrar muchas equivocaciones en nosotros, en la iglesia, igual que ellos. Por eso, aquí observamos que en la palabra del Señor, en el versículo 10, él dice, me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones. O sea que andaban vagando a pesar de todo lo que Dios había hecho en su vida, ¿no? No han conocido mis caminos, dice. No han conocido mis caminos. Ellos habían sido tentados en el desierto, dice la palabra, pero habían, dice, visto sus obras por 40 años.
40 años Dios había obrado en ellos, en su pueblo, con señales, con milagros, con portentos, y asimismo estaban vagando en sus corazones, estaban extraviados en sus caminos. No eligieron caminar en la verdad de Dios, en lo que Dios enseñaba. Esa decisión no pasaba por su mente, por su entendimiento, no se trataba de eso. Ellos entendían bien y vieron bien las señales y vieron bien los milagros, pasaron por su corazón. Un corazón desagradecido, un corazón sin amor a su creador, a que hizo maravillas entre ellos. Falta de amor por Dios, falta de agradecimiento para Dios. Allí fallaron ellos en el reproche del Señor, ¿no? Que Dios hizo allí maravilla. Un reproche a esta generación de Israel que había sido liberada de la esclavitud de Egipto, pero que también estaba siendo dada acá a los hebreos en esta época, en este tiempo apostólico, ¿no? El tiempo de los apóstoles. Pero que era una advertencia para que ellos no repitiesen lo mismo. Una advertencia que nos queda a nosotros también, para que nosotros también en nuestro tiempo no repitamos lo mismo, porque existe el peligro, lo dejó Dios, de repetir las mismas cosas. De conocer las obras de Dios, las maravillas de Dios, las señales de Dios, las sanidades de Dios, todo lo que haga Dios, pero tener un corazón extraviado. ¿Por qué? Porque no conocemos los caminos de Dios. Yendo a los escritos también de los evangelios, podemos ver que los discípulos de Jesús fueron grandes testigos de las cosas que hizo Dios, de las señales, los milagros, sanidades. Grandes testigos fueron ellos, los seguidores del Señor. Pero también además se le dio a conocer, allí en el capítulo 8 y versículo 10 de Lucas, los misterios del reino de Dios. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea que aquellos que vieron sus milagros, o muchos de los que vieron sus milagros, sus señales, cuando oyeron las palabras, no entendían. No sabían de qué se trataba. No llegaba eso a su vida espiritual, que era lo más importante. Conocían, o vieron, o palparon, o tuvieron milagros y señales de su vida, pero no conocían los propósitos de Dios. No conocían los caminos de Dios. Por cierto que no puede maravillar e impactar el obrar de Dios en grandes cosas, sanidades, lo que usted le busque, pero lo más importante, lo que debemos conocer y transitar son los caminos y los propósitos de Dios. Eso es lo que nos va a alimentar, eso es lo que nos va a fortalecer, y no las obras que podamos ver. Miremos lo que nos dice allí en el Salmo 103, versículo 7. Dice, su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hay diferencia, ¿no? Tenemos una diferencia. Vemos la diferencia de lo que recibió Moisés, de lo que vivía Moisés con lo que había recibido y estaba viviendo el pueblo de Israel. Por un lado tenemos las obras, que son los hechos, que son las proezas, que son las señales maravillosas que Dios hacía, ¿cierto? Y qué bien cuando llegan, ¿no? Pero por otro lado tenemos a Moisés, que participaba de los caminos de Dios, de los senderos que Dios tenía para él y para su pueblo. Una forma de vivir en Cristo, ¿no? Como a nosotros se nos pide, vivir en Cristo. Un lugar, Moisés un lugar determinado, sabiendo que iba a un lugar determinado, sabiendo que los propósitos de Dios, que había un sendero que recorrer. Pero ¿cuáles eran los propósitos de Dios para él y para su pueblo? A veces el reclamo, como hizo el profeta Jeremías, ¿no? A su pueblo, que volvieran a los senderos antiguos. Vamos a leerlo. Bueno, lo voy a leer yo rápidamente, no está en el mensaje, pero Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, las sendas de Dios. Cuál sea el buen camino, y andad por él,
y hallaréis descanso para vuestras almas. La contestación, maldijeron ellos, no andaremos. No andaremos. No les gustaron los caminos. Pedían sus obras, pedían señales, pedían portentos. Vivían por eso. Realmente cuando la Biblia habla de los caminos se refiere principalmente a esto, ¿no? A la manera de hacer y de actuar de parte de Dios, es decir, sus hechos, su conducta, el propósito con qué hace las cosas Dios y para qué las hace Dios. Y eso es lo que debemos entender, comprender y buscar. ¿Para qué estamos? ¿Con qué misión estamos? Y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Andar en los caminos del Señor es hacer su voluntad, es amarle, es obedecerle, es aprender de sus enseñanzas, pero vivir bajo sus mandamientos y sus ordenanzas, como hicimos anteriormente. Cumplir la ordenanza del Señor viniendo a la cena. Eso es una ordenanza, eso es andar en los caminos del Señor. Saber que Él nos ha dejado su ordenanza y la estamos cumpliendo. El salmista dice que el pueblo de Israel contempló y recibió las obras de Dios. Supo bien que Moisés había ido a Egipto, llegó a Egipto, se reunió luego con los ancianos de Israel, tenía propósito para ese pueblo, le comunicó acerca de la visión Moisés que tuvo de Dios, allí en el capítulo 3 y versículos 16 y 17 de Éxodo, ¿no? Así también vieron las señales ellos del Señor. Vieron todo lo que hacía, lo que hizo Dios cuando Moisés estaba frente a Faraón. Cuando Moisés le hablaba de las plagas y Faraón seguía con su terquedad. Todo eso vieron los israelitas. Más después en el desierto, todo lo que hizo Dios con ellos. Todo eso, estas señales milagrosas, impactó al pueblo de Israel, por cierto, como nos impacta a nosotros cuando Dios hace un milagro. Le impactó al pueblo de Israel. Bueno, a Moisés también le impactó. Moisés vivió esos milagros, vivió esas señales también. Pero ¿qué pasa? Moisés, la diferencia de Moisés es que Dios, cuando intervino en su vida, él supo los caminos, él buscó los caminos, buscó caminar con Dios, buscó hacer los propósitos de Dios, el porqué de su participación. A Moisés le fue notificado, dice la Biblia, y participó de los caminos que Dios le había revelado, los propósitos que tenía para él. El pueblo se quedó con las obras. Así dijo Dios a Moisés, allí en Éxodo capítulo 9, versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Propósitos, caminos de Dios, planes de Dios. Él estaba en eso. Él había visto las obras, pero no se quedó en las obras. No se quedó en las maravillas de Dios. No se quedó allí en todo lo que había hecho Dios, sino en lo que proponía Dios para adelante, en lo que tenía Dios para adelante. Es lo que Dios nos propone a nosotros. La misión, ir a predicar el Evangelio, no mirar para atrás, no mirar para adelante, sino conocer el camino, los propósitos de Dios a través de su palabra. Saber qué tiene para nosotros, qué busca de nosotros, ¿no? Los caminos de Dios nos muestran su voluntad, por qué y las causas por las cuales Él está interviniendo en nuestra vida cada día. Por lo tanto, debemos ver la diferencia con ver y recibir obras de las que fueren y con conocer y andar en los caminos de Dios. Es la gran diferencia que tuvo Moisés con el pueblo y en la cual nosotros debemos andar en los caminos de Dios, vivir en Cristo, ¿no? A veces perdemos la paz y a veces cantamos, vivir en Cristo trae la paz. Si no tenemos paz, no estamos viviendo en Cristo. No estamos caminando con el Señor, no estamos bajo los propósitos de Dios, ¿no? Lo interesante acá también es la vida de Abraham. Abraham había recibido y presenciado muchos señales, muchos milagros de parte de Dios. Había caminado con el Señor y
y en las maravillas, ¿no? Pero lo más importante es que él transitó el camino que Dios le había programado, ¿no? Le había hecho. Los senderos que Dios le había abierto, él los caminó, él los transitó bajo la voluntad de Dios. Hay un hecho muy conocido en el capítulo 18 de Génesis, ¿no? Allí el Señor le va a anunciar a Abraham, que su mujer, Sara, iba a tener un hijo, le iba a dar un hijo. Pero también en ese mismo capítulo, Dios estaba programando que iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. En ese mismo capítulo. Y lo interesante lo tenemos en el versículo 17. Allí dice Dios: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Estaba allí Abraham. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No lo sabía Abraham. Pero Dios dijo: ¿puedo yo quedarme con esto y no decirle a mi siervo Abraham de lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Por supuesto que más adelante Dios le va a revelar lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Bueno, después tenemos también una serie de oraciones que hace Abraham por ese pueblo, ¿no? Pero lo importante es que allí Abraham va a recibir la decisión que iba a tener Dios. Se va a ser revelada, los caminos y los propósitos de Dios. Y eso es lo más importante cuando andamos en los caminos de Dios, que Dios nos revela qué va a hacer, que los propósitos que tiene. El Señor no se guarda los secretos para con sus hijos, ni los guardó para con Abraham, ni para con Moisés, ¿no? En la vida de Jesús por este mundo podemos ver que todas las cosas que el Padre le había dado a él como hijo, él las reveló a los suyos, a sus discípulos fieles. De esa manera ellos también conocieron el camino de Dios. Allí nos dice Juan capítulo 15 y versículo 15. Yo no llamaré, dice, no lo voy a llamar más mi siervo, ahora lo voy a llamar mi siervo. Porque dice, los siervos no conocen lo que hace su amo, lo que hace su señor, pero dice, yo los llamaré amigos. ¿Por qué? Porque oí de mi Padre, lo que oí de mi Padre se lo voy a dar a conocer. Somos amigos del Señor, somos hermanos del Señor, podemos decir. Somos los hijos de Dios, y Dios nos va a dar a conocer aquellas cosas que Dios había ocultado para aquellos que no eran creyentes, ¿no? Aquellos que el Señor considera a sus amigos, a quien les muestra los caminos, los senderos de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Él lo va a revelar. Aquellos que en oración van a Él pidiendo un camino que no ve en este mundo, cuando todo se cierra, cuando todo está oscuro, cuando no vemos, y Dios tiene un sendero, seguro que lo tiene. Hace falta que nosotros dispongamos nuestro corazón para que ese sendero lo veamos, para que ese sendero lo podamos ver. Disposición de corazón, como decía Marcelo en la cena, actitud para con Dios. Aquellos que el Señor considera sus amigos le va a revelar todo lo que Él tiene. Por eso no solamente debemos buscar sus obras, no solamente debemos buscar sus obras, debemos buscarlas, pero no solamente, sino que por sobre todas las cosas debemos buscar, conocer sus caminos y vivir en ellos. Por supuesto que es maravilloso ver y experimentar las obras de Dios, o el obrar de Dios, el cantarle para la gloria suya de sus obras. Por cierto que sí está bueno. Y Él se complace en esto, y lo debemos hacer, pero más se va a complacer en que le conozcamos, en que andemos en sus caminos. Saben que es posible que yo conozca sus obras, y que conozca sanidades en mi vida y en otro, y cosas que ha hecho Dios en su iglesia, en su pueblo, y aún con aquellos que no son su pueblo. En un familiar, en lo que sea. Es posible que lo haga, pero asimismo es posible que yo esté vagando y extraviado en mi corazón para con Dios, como lo hizo su pueblo. Eso también es posible.
Dios nos enseña y nos exhorta que andemos en sus caminos y que también amemos sus obras, por cierto, y que la proclamemos también. Ahora vemos que su pueblo elegido se conformó y se quedó en sus obras. Y se quedó en sus obras de la ley. Allí estaban las obras, y estaba el templo, y estaba lo que Dios le mandaba, los sacrificios, y se quedó en los sacrificios. No avanzaron en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, en las enseñanzas de los profetas. ¿Qué le enseñaban? ¿Hacia dónde lo llevaban las enseñanzas de los profetas? Hacia el objetivo principal, a Jesús, el Mesías prometido. Y eso, dice Jeremías, fue lo que rechazaron. Rechazaron la verdad de Dios, ¿no? El Señor allí, cuando habla en Juan capítulo 5 y versículo 39, va a decir: escudriñad la Escritura porque a vosotros parece que en ellas tienen vida eterna. Sí, a ustedes les parece que tienen vida eterna, pero ellas hablan de mí. Y ellos vivían por las obras y no buscaron al Mesías prometido y no reconocieron a Jesús como el Mesías prometido por la voz de los profetas. Y eso es lo que el Señor Jesús le reprochaba a este pueblo, ¿no? Los judíos. Si no tenemos un camino, hermanos, no vamos a llegar a ninguna meta, a ningún lugar. Yo puedo tener todo lo que necesite para viajar, para llegar a un lugar. Todas las comodidades, todos los elementos, todo. Pero necesito un camino. Necesito saber cuál es el camino. ¿Cuál es el camino que me lleva a ese lugar? El pueblo judío, podemos decir, que lo tuvo todo de parte de Dios. Todo lo tuvo. Pero desconocieron y rechazaron aquel camino que los profetas anunciaban. ¿Para qué? Para llegar al Padre. Allí en el capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús le dice: yo soy el camino. Aquellos que estaban escuchando la palabra de Dios, aquellos que estaban escuchando el mensaje, le dice Jesús: yo soy el camino. Pero sabemos que le rechazaron. Sabemos que ese camino fue rechazado. Aún fue ese camino llevado a la cruz y colgado y sacrificado. Hermano, no erremos, alabemos al Señor por sus obras. Proclamemos sus obras. Está muy bien hacerlo. Corresponde a cada creyente alabar a Dios por sus obras, por sus maravillas en nuestra vida, por sus milagros. Pero solo vamos a conocer sus caminos cuando escuchamos a Dios, cuando buscamos a Dios su palabra. Miren la oración de Moisés allí en Éxodo capítulo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Eso es lo que busca Moisés. Nosotros hemos hallado gracia en los ojos de Dios. Esta oración debemos hacer. Muéstranos el camino. Los caminos que tiene para nosotros, los caminos que tiene para tu pueblo en este lugar, para la iglesia, ¿no? Para que conozca, para que haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios sabía de su pueblo. Y Moisés pedía para que el camino fuera, para que sus ojos fueran abiertos y vieran el camino que tienen por delante, pero que anduvieran en ese camino. Nadie duda que a veces hemos visto y recibido muchos milagros, pero cuando desaparece el obrar de Dios, cuando parece que los milagros no están, cuando estamos pidiendo y las cosas no se cumplen, a veces, como dice Santiago, ¿no? Capítulo 4, versículo 3, pedimos mal. Porque pedimos para nuestros placeres, pedimos mezquinamente. Y bueno, no tenemos respuesta. Pero a veces no pedimos bien y a veces la demora de Dios, nuestra ansiedad, hace que se vaya debilitando la fe. Esa fe que a veces en algunos desaparece. Desaparece porque ya no oramos continuamente por el pedido que hemos hecho, ya nos olvidamos, ya no nos escuchó, no nos va a escuchar más.
lo dejamos, que Dios haga lo que quiera. Seguramente que Dios va a hacer lo que quiera. Pero ¿dónde está nuestra fe? Perseverante, constante en la oración. Tristemente a veces perdemos, se debilita y perdemos la fe. Por lo tanto, hermanos, en todo lo que hagamos, en cada cosa que enfrentemos en la vida, busquemos conocer los caminos de Dios, la voluntad de Dios. Andemos en ello, vivamos en Cristo. Por cierto que proclamamos y cantamos al Señor, como decimos, alabanzas por sus maravillosas promesas, obras, pero solo amando y viviendo los caminos de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Solamente así vamos a poder decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vamos a poder vivir esa realidad de poder todo en Cristo que me fortalece por las obras que ha hecho Dios en nuestra vida o en la vida de los demás. Vamos a poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando le conozcamos y vivamos en sus caminos y en sus propósitos. A veces no disfrutamos de Dios, de la comunión con Dios. A veces no disfrutamos. A veces nos aburrimos de la reunión de la iglesia. A veces ni vamos, ni venimos. A veces nos da lo mismo si oramos o no oramos cada día. Nos da lo mismo si hoy escuchamos el mensaje de Dios o estamos en otra cosa y no lo oímos. Todo eso tiene que ver con la falta de gozo en la comunión con Dios. La falta de gozo. Cuando nosotros tenemos gozo o felicidad en algo, lo buscamos. Lo buscamos, no lo dejamos para otro momento. Esa falta de gozo tiene que ver con que no estamos caminando y viviendo en Cristo, que no estamos caminando en el Señor. Y cuando esto sucede, podemos caer. Podemos caer en el pecado, enfriarnos. Sin ninguna duda podemos caer. ¿Por qué? Porque pasa eso, ¿no? Mire, la oración de David allí, en el Salmo 17 y versículo 5. ¿Qué pide David allí? A Dios, sustenta mis pasos en tu camino. Afírmalos. Necesito que esté afirmado en tus caminos, en tus sendas, en tus propósitos. ¿Para qué? Para que mis pies no resbalen. Si no estamos en el camino de Dios, podemos deslizarnos, podemos resbalar, podemos caernos, podemos olvidar, podemos ser indiferentes a las cosas de Dios. Eso es lo que hizo David. Sustenta mis pasos. Busquemos que Dios afirme nuestros pasos en la palabra de Dios, en la vida con Dios, en la comunión con Dios. Dejé para el final cómo empieza este pasaje, allí en el versículo 7 de Hebreos. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Urgencia, ¿no? Hoy, dice la palabra de Dios, ¿no? El pasaje comienza con este llamado. Si oyen hoy la voz de Dios, no endurezcan vuestros corazones. Ábranlos. Sean permeables a la voz de Dios. Esto es una referencia al momento presente, hoy dice. Hoy, en este momento, la palabra del Señor, mientras vengan las palabras del Señor, estén frescas en nuestra mente, la debemos aceptar, debemos abrir el corazón. Es un sentido de urgencia para nuestra vida, para aceptar el mensaje de Dios como viene. No dejarlo. No dejar que venga el enemigo, como dice la palabra, y se lleve la semilla que fue plantada en nuestro corazón. La saque. Ese mensaje debe aceptarse, debe meditarse, debe vivirse, ¿no? Y aquel que no conoce a Cristo, no conoce el camino, por supuesto. Y el único camino, sabemos, es Cristo. Cristo es el único camino para nuestra salvación. Es el verdadero y único camino dado por Dios a los hombres. No hay forma de
de llegar a Dios que no sea por el nombre de Jesucristo. Es el único hombre dado a los hombres, dice la palabra de Dios, en el que podamos ser salvos. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que nos afirmes en tu camino, en tus propósitos, que realmente, Señor, aprendamos del pueblo de Dios, que anduvo por el desierto vagando, y por su incredulidad no pudo entrar a la tierra prometida de Canaán, que realmente nosotros que estamos en Cristo podamos vivir a Cristo. Y que podamos, Señor, tener también el sentido que tuvo el rey David, que tú, Señor, afirme nuestros pies en el camino, Señor, que podamos ser afirmados para no resbalar ante las tentaciones, ante todo aquello que nos ofrece el mundo, y que aún nuestra débil carne, Señor, tiene el llamado del pecado, Señor, que realmente podamos vivir agradándote, Padre, en estos últimos tiempos que nos tocan vivir. Bendice tu pueblo aquí en este lugar, las familias, los hogares, Padre Santo, y despídenos con tu paz y tu gran bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Gracias por la atención, hermanos. Próxima reunión, miércoles 20:30 seguimos con Pedro, capítulo 2, versículo 11 hacia adelante.